Bien, listo. Entonces, esta sería nuestra cuarta sesión, teniendo en cuenta, obviamente, nuestra fecha de hoy, 9 de mayo, en donde pretendemos, pues, obviamente, avanzar un poco más con relación a este tema de la seguridad eléctrica. A lo largo de todo este proceso nos hemos venido haciendo algunas preguntas. Una de ellas es principalmente, digamos que esta que traemos el día de hoy es cómo prevenir los accidentes eléctricos. Hasta el momento hemos venido observando qué le pasa al cuerpo cuando se presenta obviamente ese paso de electricidad, qué formas de accidentes hay, cómo se manifiestan y cómo se presentan, cómo se generan esos accidentes. Hemos hablado un poco acerca de ello. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de prevención. ¿Cómo hacemos obviamente para reducir esos factores de riesgos? ¿Cómo hacemos para minimizar ese riesgo? ¿Cómo hago para prevenir de una manera adecuada? A pesar de que hay igual presencia de electricidad y siempre lo va a haber, porque como lo sabemos desde un principio y lo hemos mencionado, pues la electricidad es importante y se requiere en muchas áreas y vamos a seguir dependiendo de ella, vamos a seguir necesitando de ella. En ese orden de ideas, pues obviamente necesitamos ver cómo hacemos para reducir esos niveles de accidentalidad. Y démonos cuenta que todo lo que hemos dicho es muy cierto. Y es que en realidad no se trata de una sola acción, no se trata de un solo factor, no se trata de una sola decisión a tomar, porque factores hay muchos, situaciones hay muchas. Por lo tanto, cuando hablamos de prevenir los accidentes, se trata realmente de reunir todo un conjunto de elementos y acciones para que realmente se dé esa prevención. Entonces no nos podemos quedar con un solo elemento o con una sola acción, con un solo factor a trabajar. Repito, es todo un conjunto, sino que factores de riesgos pueden haber muchos. ¿Cómo hacemos para prevenirlos? Es tomar acción. Y no es tomar acción un solo día o una sola vez o solamente en el momento en el que me di cuenta de que hay una probabilidad de accidente, sino que realmente es, digámoslo así, un estilo de vida, un estilo de trabajo, un estilo en el que compartimos con los demás, porque no se trata tampoco de una sola persona. Se trata de un trabajo en equipo, un trabajo de muchas personas, de todas las personas que hacemos parte de esta área o de esta forma de trabajo o de este hogar o de esta empresa, ¿cierto? Una visión en conjunto de cómo generar diversas acciones. Entonces, repito, lo que hemos mencionado, todo es completamente válido. Vamos a ir dándole unas puntadas un poco más, digamos, más cercanas, más puntuales, más aterrizadas, en especial a la que nos invita a mirar las normas técnicas, las normas de seguridad, nos hacen ver un poco más de cerca, bueno, esa respuesta con respecto precisamente a cada uno de los factores de riesgo. Entonces, yo espero pues que aquí tomes nota, ojalá te lleves algunas notas importantes con relación a esas observaciones, sugerencias. Y yo digo que son sugerencias porque, repito, no hay una única respuesta, no hay una sola respuesta a esta pregunta que estamos dando. Por lo tanto, si lo vamos a mirar de una forma global, de una forma amplia, pues entonces son muchos aspectos los que vale tener en cuenta, dentro de ellos pues algunas de estas sugerencias, y es precisamente, en primer lugar, el conocer las normas. Y eso es fundamental, eso es importante. Y no estoy diciendo que tienes que conocer todo el universo de normas relacionadas con la parte eléctrica, no. Pero en el área en el que estás habitualmente trabajando o en el área en el que constantemente estás en contacto con ciertos sistemas eléctricos, tú necesitas conocer ese tipo de normas. Tú necesitas conocer las normas más relacionadas con tu trabajo, con tu quehacer o con tu vida cotidiana. Eso es indispensable, que tú consultes cuáles son esas normas a las que te ves abocado o abocada, estudiar, cumplir, conocer y difundir.
Porque obviamente nosotros tenemos, a la hora en que estamos realizando un estudio como este que estamos haciendo, pues tú ya tienes un conocimiento y una visión más amplia de la que tienen muchas otras personas a tu alrededor. Personas con las que trabajas o personas con las que conviven, que no tienen esa visión clara de lo que puede llegar a pasar. Nuestra responsabilidad precisamente es darles a conocer a esas personas que están en nuestro entorno los posibles sucesos que se pueden presentar a la hora de trabajar con electricidad de una manera inadecuada. Tenemos una gran responsabilidad. La vida de esas personas puede depender, o la vida misma nuestra puede depender de que también difundamos la información. Y una forma de difundirla es, venga, estudiemos las normas. ¿Qué tipo de normas son las que están relacionadas con este trabajo que nosotros estamos desarrollando? ¿Qué tipo de normas deberían cumplirse? ¿O están amarradas o están atadas? ¿Qué tipo de normas hasta el momento hemos trabajado? Y claro, hay normas como lo dijimos desde la primera clase, hay normas nacionales, hay normas internacionales. ¿Cuáles son esas que realmente debemos cumplir? Si hablamos en términos generales, solamente como usuarios de la electricidad, ¿qué crees que nosotros deberíamos ya estar estudiando con respecto a normatividad eléctrica? Una de las que todos deberíamos conocer, y estoy hablando pues a nivel nacional, allí de tu país, Bolivia, deberían obviamente darle ese mínimo vistazo a lo que tiene que ver por lo menos con las instalaciones internas de lo que aparece en la norma boliviana de 777. Entonces, esa que nos menciona Juan, una invitación, ya deberías estarla estudiando, ya deberías estarla ojeando, ¿cierto? Sin embargo, para las personas que están trabajando en el sector eléctrico, por allí algunas que nos han dicho, como por ejemplo creo que Cristian trabaja en el sector eléctrico, si no estoy mal, Max trabaja en el sector eléctrico, pues hay más normas que necesitamos conocer porque están ligadas a un ejercicio profesional. Entonces seguramente podemos mencionar algunas más. Entonces lo voy a dejar aquí abierto para ver si alguien nos levanta la manito y nos participa. Yo considero, César, yo considero, compañeros, que otra norma que deberíamos estar estudiando es esta, o por lo menos en el campo que estoy desarrollando es esta. ¿Quién se anima a mencionar otra norma del campo eléctrico, del sector eléctrico, o una ley que deberíamos estar estudiando? ¿Alguien más? Por allí las personas que están trabajando en el sector eléctrico, que sé que hay varias aquí desarrollando este diplomado. Bueno, la pregunta quedó en suspenso. Vamos a dejarla allí, pero vamos a seguir avanzando. Y es que precisamente estamos mencionando las sugerencias de cómo nosotros podemos prevenir el que se presenten accidentes a nivel eléctrico. Otro de los aspectos es la asesoría. Y es que nosotros podemos tener los dos papeles. En el caso en el que yo conozco del trabajo que se desarrolla en esa área, pues entonces yo me convierto en asesor de otras personas. Yo los estoy orientando, yo los estoy acompañando, yo les estoy dando indicaciones, consejo, estoy asesorando. Pero cuando no soy el profesional, es decir, cuando no soy el experto y sin embargo soy usuario o necesito obviamente estar en contacto con las instalaciones eléctricas, entonces busco asesoría, busco a alguien más. Y eso es algo que necesitamos tener en cuenta, que tú cuentes con los profesionales adecuados para cada una de las áreas que desempeñas especialmente, y el tema que traemos acá obviamente es la parte eléctrica. Sin embargo, la podemos traspolar a cualquier escenario. Siempre debes tener conciencia de que no las sabemos todas y de que vale la pena tocar la puerta de los expertos y permitir que los expertos nos asesoren, nos acompañen, nos guíen en ese tipo de maniobras.
Bien, hablábamos entonces de, en primer lugar, uno de los principales aspectos a tener en cuenta es el estudiar las normas. Esa es una forma de prevención necesaria para obviamente reducir todo lo que tiene que ver con la accidentalidad, reducir el riesgo. Y otro aspecto que se sugiere es el poder contar con asesoría. Ya sea que tú seas un asesor porque eres experto, porque eres profesional, porque te has preparado en el tema y tienes esa responsabilidad de acompañar, de asesorar a otras personas, o tener obviamente las puertas abiertas a que los expertos también nos permitamos que nos asesoren, ¿cierto? Son alternativas importantes, pero lo que sí debe ser cierto es que cuando se trata de manipulación, cuando se trata de trabajos, desarrollos, maniobras en el campo eléctrico, lo debe hacer personal experto. Entonces, si no eres experto, déjate asesorar, déjate acompañar. Busca a los especialistas en esos temas para que de esa manera reduzcamos el riesgo. ¿Por qué lo menciono? Porque es que muchas personas, a pesar de que saben que no son expertos en el tema, pues van y meten allí las manos. Porque solemos decirlo, no mucho los latinos, a mí no me queda grande. No, eso echando a perder se aprende. Solemos escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Eso espere ahí, le vamos mirando y le vamos cogiendo la comba al palo. Discúlpenme la expresión, de pronto puede sonar muy difuso para ustedes. Son términos muy colombianos, ¿no? Son dichos muy nacionales. Sin embargo, todo esto que escuchamos a lo largo del tiempo nos lleva precisamente a darnos cuenta cómo muchas personas no permiten para sí mismas el hecho de que realmente sea un experto el que venga, sino que ellos quieren hacer las cosas por sí mismos, experimentar por sí mismo. Yo no necesito ayuda, yo lo puedo hacer yo mismo, eso a mí no me queda grande, yo soy un duro, yo soy un bravo, bueno, muchas cosas. Entonces, bueno, te lo dejo allí. Déjate asesorar, déjale el trabajo, obviamente, a personal experto. El hecho de esta tercera es, desde un principio lo he mencionado, yo he mencionado mucho el término veedor, que tú te conviertas en un veedor del riesgo, que tú te conviertas en un analista del riesgo. También lo he mencionado en varias ocasiones. No se trata de que adoptes una postura paranoica. No, no se trata de eso. No se trata de paranoia. Se trata de ver la realidad de lo que puede llegar a pasar. Porque cuando ves más allá y eres objetivo, pues obviamente puedes realmente reducir los riesgos. Pero cuando eres un analista del riesgo, pues no te quedas solamente en observar lo que puede llegar a pasar, sino que tomas acción. ¿Tomas acción para qué? Para reducir el riesgo. Tomas acción para que digamos, se dé un aviso a las personas encargadas que puedan mitigar esos factores de riesgo. De otro lado, el adoptar una cultura, el adoptar una conciencia relacionada con el mantenimiento. Y que, repito, y lo mencionábamos en la clase anterior, aquí quise hacerle énfasis en la parte de sugerencias. ¿Por qué razón? Porque es que realmente hace falta cultura con relación a lo que tiene que ver con el mantenimiento. Y el mantenimiento en el sector eléctrico es uno de los más importantes, y la ausencia de mantenimiento en las instalaciones pues es de lo que más conlleva accidentes. En especial, e infortunadamente es así, en los sectores, en las poblaciones más humildes, en los barrios o en los sectores más populares, más pobres. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que inciden allí. No hay suficiente conocimiento, no hay suficiente seguridad en las instalaciones, la mayoría de instalaciones son improvisadas o hechizas. Entonces, pues eso conlleva precisamente a que el riesgo sea mayor.
Y pues si son instalaciones improvisadas, instalaciones fuera de norma, pues estamos hablando de que mucho menos van a ser instalaciones a las cuales se les haga un mantenimiento periódico. Entonces, repito, todo esto que estamos observando hace que el riesgo sea aún mayor y justamente es donde más se ve esos factores de accidentalidad. Entonces, algunas sugerencias que estamos por aquí mencionando, algunas de las sugerencias que vale la pena aplicar. Entonces, sugerencias que estamos dando relacionadas precisamente con el cómo prevenir esos factores de riesgo. Vamos a mencionar adicional a ello algunos tips de seguridad eléctrica, que espero que tú los puedas traspolar a tus diferentes escenarios. Llámese casa, llámese industria, llámese a nivel comercial, llámese el trabajo que tú estés desarrollando. Entonces, ¿cuáles son esos tips? Empecemos pues por acá con el primero, y es respetar distancias de seguridad. Cuando hablamos de distancias de seguridad, de nuevo, ¿en dónde las veo? ¿En dónde las puedo comprobar? En las normas. Perdón un segundito. Las distancias de seguridad dependen del nivel de tensión. Entonces, dependiendo de ese nivel de tensión, yo sé hasta qué punto me puedo acercar, dependiendo de la red, dependiendo de la fuente. Eso por ese lado. Por otro lado, depende de qué tipo de maniobra tengo capacidad de realizar yo. Es decir, frente a esa ejecución, ¿qué perfil tengo yo? ¿Qué figura tengo yo? ¿A qué me refiero? A que yo puedo pertenecer a una cuadrilla de trabajo, pero en esa cuadrilla de trabajo puede haber un electricista oficial, puede haber un ayudante, puede haber simplemente un auxiliar o qué sé yo. Puede estar la persona técnica, puede estar el ingeniero, bien, etcétera. Hay diferentes perfiles realizando la misma maniobra. Pero dependiendo del perfil y de la función que yo realice en esa maniobra, yo puedo acercarme más o menos a la fuente de tensión. Y eso también lo debo tener en cuenta. Y eso también lo debo mirar en las normas, en los protocolos de ejecución de maniobras. Entonces, no solamente se trata de los niveles de tensión, sino también del perfil que tú tienes frente al trabajo que se está desarrollando. De eso se trata entonces el respetar las distancias de seguridad. Y a mí me gusta mucho la palabra respeto. Cuando hablamos de respetar las distancias de seguridad, de respetar las normas, estamos hablando de que tú simplemente te estás respetando a ti mismo, a ti misma. El respeto es para ti. Cuando nosotros faltamos a alguna de las normas, nos pasamos por encima de alguno de los pasos de ese protocolo, ten presente que te estás faltando a ti mismo, a ti misma, al respeto. Y eso es algo de lo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Porque es que a veces la palabra respeto nos cuesta. ¿Yo a quién tengo que guardarle respeto? Al ministro, al que sacó la ley, al presidente que firmó, al jefe de la empresa, al supervisor. No, el respeto es para ti, porque tú te respetas y te respetas porque te quieres. Y te quieres y como te quieres, aprecias tu cuerpo, aprecias tu integridad. El respeto, la palabra respeto que vemos acá en pantalla, no es sobre lo que dice en el papel, es acerca de ti mismo y de la seguridad que tú le quieres brindar a toda tu integridad física. Claro, trabajas en equipo, también entonces es el respeto a los demás, pero siempre lo decimos, cuando de seguridad se trata, primero estoy yo, primero mi seguridad, luego la seguridad colectiva. Eso es indispensable tenerlo en cuenta. Entonces, respetar las distancias de seguridad, uno de los principales tips que puedo compartir contigo. Pero por aquí tenemos otro, los materiales eléctricos certificados.
Y esto en especial yo se lo digo mucho a mis electricistas, a las personas que yo formo en los centros de capacitación, a las personas que pasan por mis aulas de clase, a las personas como ustedes que pasan por este tipo de cursos y de diplomados. Y es que es importante darnos realmente a nosotros mismos la seguridad de que yo realizo instalaciones eléctricas, así no las haga yo mismo, pero si en mis manos está la potestad de qué tipo de material compro para esa instalación eléctrica, yo compro material eléctrico certificado. ¿Qué significa certificado? Que esté homologado, que cumpla con todas las características de ley. Y las características de ley quiere decir que son características que brindan seguridad. ¿Para quién? Para los usuarios. Así no seas tú el usuario de esa instalación que estás desarrollando. Por eso te digo, yo se lo comento mucho a los electricistas, porque es que el trabajo de un electricista, pues es un trabajo muy importante porque en sus manos prácticamente se pone la vida de otras personas. Y no siempre pasa de esa manera. Un electricista, un técnico electricista, hablemos de un técnico electricista, yo sé que aquí hay algunos conectados acá a esta sesión. Y un técnico electricista tiene dos opciones. Cuando va a construir una instalación eléctrica, el técnico electricista puede decir, utilizo material homologado, utilizo material certificado, material de calidad, o de pronto voy a utilizar material genérico, utilizo material, no sé, alterado, ¿cierto? Copias que encuentro en el mercado. Tengo las dos alternativas, ¿sí? Siempre se tienen esas dos alternativas. Lo que sucede con el electricista es que el tomar una u otra decisión puede implicar que está jugando con la vida de otras personas. No sucede siempre en otros aspectos. Yo comparo, por ejemplo, el fabricante de calzado, sin demeritar ningún tipo de profesión, ni ser peyorativo, ni mucho menos, solamente es una analogía, una comparación. Compararé la persona que fabrica calzado con la persona que construye instalaciones eléctricas. Ambos tienen esa capacidad de decidir, ¿utilizo material de calidad o utilizo material económico genérico? La persona que fabrica calzado puede irse por el lado de utilizar material genérico de mala calidad. Sin embargo, en la vitrina, allá en el stand, pone un zapato muy bonito y hay personas que lo compran. Y la persona se lleva ese zapato que se ve muy bonito, se ve funcional, pero a la hora de utilizarlo se queda sin zapatos. Al poco tiempo se rompen, se dañan, se deterioran rápidamente, qué sé yo, pero de ahí no pasa. Ahora, el técnico electricista tiene la misma posibilidad, pero ¿qué sucede si el electricista decide irse por acá a utilizar material genérico de mala calidad, en donde posiblemente puede ganar un poco más porque se ahorra unos costos en material? Las personas van a ir a utilizar esa instalación eléctrica, pero esa persona se puede accidentar y esa persona puede morir. Entonces el Estado, el gobierno, la ley va a venir a llamar al electricista y le va a decir, eres culpable de la muerte de esta persona y está sentenciado. Démonos cuenta que no es lo mismo. Y no solamente por el miedo a ser sentenciado por una muerte, es simplemente ética profesional. Repito, yo se lo digo mucho a mis electricistas, a los electricistas que yo formo, que tú te vayas realmente con la conciencia de que implementas, aplicas la ética profesional siempre en el desarrollo de tu trabajo. Y ahí viene también el tema del respeto, el respeto para ti, el respeto para las demás personas, el respeto para tus clientes. El hecho de utilizar el material eléctrico certificado, el que es, el que me indica la ley, pues obviamente te lleva a perfilarte de una mejor manera, porque estás cumpliendo con las normas, porque haces un buen trabajo y porque cuidas la vida y la integridad de otras personas.
Bien, estamos dando algunos tips precisamente relacionados con la seguridad eléctrica. Por aquí mencionemos otro y es precisamente la revisión periódica. Tanto como electricista como usuario. Es decir, tanto como profesional del sector eléctrico como usuario de la electricidad, como trabajador en alguna de las áreas en donde se use la electricidad, tú debes tener la conciencia de que se necesita hacer esa revisión periódica. Revisión periódica de cómo están funcionando las instalaciones eléctricas, de cómo están funcionando las máquinas, de cómo están funcionando los circuitos, los equipos, los electrodomésticos. Entonces, esa revisión periódica es justamente una de las primeras que nos permiten una observación, una visión del comportamiento de las cosas y si hay que hacer correcciones. Entonces viene primero la revisión periódica, posteriormente viene el tema obviamente del mantenimiento, mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, que muy seguramente muchos conocemos acá, que se manejan en diferentes sectores productivos. De tal manera que si tú no eres del sector eléctrico o no trabajas o no haces las maniobras por ti mismo o por tu cuenta, pues entonces en este caso levantas la mano, llamas, avisas, acá hay un daño, acá hay algo por hacer. En esa revisión periódica que has programado, te diste cuenta de que algo puede llegar a fallar o de que algo está fallando. Entonces, avisas. Repito, levantas la mano, haces no sé, un derecho, haces un formato. ¿De qué manera lo haces? Dependiendo del sector en donde te encuentres, dependiendo de la empresa, dependiendo del cliente, etc. Pero siempre hay que generar un aviso de eso que tú observaste a la hora de hacer ese tipo de revisiones. Ya lo habíamos mencionado a la hora de que hablábamos de dejarte asesorar, y es que siempre las instalaciones eléctricas deben estar manipuladas por personal calificado. Personal calificado. ¿Qué significa ser una persona calificada? Ojo a lo siguiente, no es lo mismo una persona habilitada que una persona calificada. Y este es un error que a veces cometen las empresas. Ojo con ello. ¿Por qué razón? Vuelvo al ejemplo que dábamos la semana pasada con respecto al carnet, ¿no? El hecho de que yo tenga un carnet que dice empresa, entonces yo considero que yo soy autorizado, habilitado, qué sé yo. Sucede exactamente lo mismo. No necesariamente una persona que trabaje en el sector es una persona calificada. No necesariamente la persona que tiene el casco, el carnet, la chaqueta de cierta empresa, esa es una persona calificada. Puede ser una persona habilitada, puede ser una persona, no sé, con permiso de ingreso, pero no necesariamente es una persona calificada. Cerciórate, asegúrate de que realmente el personal que contratas, si es que contratas personal, o el personal que ingresa a cierta obra, o el personal que está desarrollando ese trabajo que tú vas a revisar, a supervisar, realmente es personal calificado. ¿Cómo sé si es personal calificado? Es persona que tiene una matrícula profesional, tiene estudios en el área, está certificado por algún ente que le permita desarrollar ese tipo de trabajos. Ese es el personal calificado. Entonces, obviamente, dependiendo del lugar, dependiendo de la ley, dependiendo de la norma, ese personal calificado presenta una u otra forma el hecho de que realmente es calificado. Aquí mencionamos e incluimos algo vital realmente, y es el tener cuidado y atención con los niños. Sucede, por ejemplo, que, bueno, todos lo sabemos, los niños son muy inquietos y hay ciertas áreas y hay ciertas zonas en donde, a pesar de que están las áreas delimitadas para desarrollar los trabajos eléctricos, pues los niños son curiosos o simplemente por inocencia, por desconocimiento,
por juego, por qué sé yo, por muchos otros factores, entran o ingresan a estas áreas y el riesgo para ellos es altísimo. El riesgo para ellos y para los trabajadores, porque obviamente puede generar algún tipo de mala maniobra, mala acción, errores, incurrir en errores, para hacer que los electricistas o los trabajadores incurran en errores y pueden pasar a accidentes mayores. Atención siempre entonces con los niños, pensar en que a pesar de que hay un área delimitada, como lo mencionaba por aquí alguno de nuestros compañeros, si no estoy mal era Rodrigo o Juan tal vez, hablaba de la delimitación de las áreas, ¿sí? Y no siempre los niños entienden qué es eso de una cinta de cierto color o un aviso que dice peligro o un aviso que dice prohibido el paso, no lo entienden. Entonces, siempre hay que tener un especial cuidado allí. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro propio hogar, ¿qué tipo de cuidados tenemos con las personas menores que viven en casa, con las que convivimos? Son curiosos, los niños son curiosos, los niños les gusta meter cosas, objetos allá en las ranuras del tomacorriente, les gusta enchufar, desenchufar, les gusta coger los cables. Hemos observado y hemos revisado, hemos hecho esa revisión periódica que aparece acá, la hemos hecho con base en la prevención de accidentes para los niños. Entonces, por eso menciono aquí el hecho de atención con los niños. Hay que tener un especial cuidado, hay que pensar por ellos, hay que ver todas las posibilidades. En esa, digamos que en ese, lo mencionábamos hace un momento, análisis de riesgo, en ese análisis de riesgo que hacemos, analizar la posibilidad de qué pasa si hay niños allí presentes. ¿Bien? Cuando hablamos de empalmes y uso de extensiones, mira, esto es algo que nosotros necesitamos evitar. Lo menciono como uno de los tips de seguridad porque asimismo es uno de los principales factores de riesgos. En las oficinas, en las casas, en las industrias, en toda parte, solemos hacer empalmes, derivaciones, sacar extensiones, poner multitomas. Y ese es un factor de riesgo que aparentemente es permitido. Ah, pero es que habitualmente venden extensiones en las ferreterías eléctricas y hasta son certificadas. Sí, no está mal usar una extensión, pero una extensión es de uso temporal. ¿Dónde está el problema? En que las derivaciones, los empalmes, las extensiones eléctricas terminan siendo de uso permanente cuando son elementos para uso temporal, uso momentáneo. Entonces, a la hora de que nos acostumbramos a usar las extensiones y el cable se mueve para un lado y después lo corremos para el otro y pusimos un mueble encima y después un tapete y después movimos y corrimos, golpeamos, arrastramos. ¿Qué crees que sucede con esa extensión? ¿Qué crees que sucede con esos empalmes? ¿Qué termina pasando con esas multitomas, múltiples enchufes, demás? Entonces, por eso lo mencionamos. Asimismo, como es uno de los principales factores de riesgo que se presentan en muchos lugares, repito, no es solo en las casas, no es solo en las oficinas, es a nivel industrial, a nivel comercial, en todas partes, pues asimismo entonces es uno de los principales factores que necesitamos reducir, que necesitamos observar para poder eliminar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, hasta ahí algunos de estos tips de seguridad que estamos mencionando. Uno de los principales, digamos que factores que llevan a la prevención, a la adecuada prevención, es eso que tú mencionaste y es la toma de conciencia. Eso es indispensable. ¿Qué significa realmente tomar conciencia? Cuando yo realmente me doy cuenta de lo que puede llegar a pasar. De lo contrario, no tomo acción. Mira,
yo el tema de la toma de conciencia lo manejo mucho, de acá hago un paréntesis y les cuento acá a cada uno de ustedes. Yo soy neurocoach, me desempeño pues en otras áreas, adicional a la parte eléctrica, manejo temas de desarrollo humano. Y dentro de esos temas de coaching y desarrollo humano que manejo con ciertos clientes, está precisamente el cómo tomar conciencia. ¿Cómo se toma conciencia? ¿Cómo se hace para que una persona tome conciencia? Porque es que no se trata solamente del conocimiento, no se trata solamente de información. La información está ahí. Posiblemente mucho de lo que hemos hablado a lo largo de estas 4 sesiones son cosas que ya hemos escuchado o ya había leído, o lo vi en un video o lo conversé con alguien antes. La información está ahí, lo vi en internet, porque en internet está todo. Todo lo que es información, ahí lo encuentras. Pero es que no se trata solo de información, no se trata solo de conocimiento. Cuando nosotros hablamos en términos de prevención, realmente lo que dice Leina es muy cierto. Se trata de hacer una adecuada toma de conciencia. Pero muchas personas toman conciencia cuando se estrellan. En ese momento es que hacen cambios, en ese momento es que toman acción. Mira, yo voy a traspolarlo a otro escenario, precisamente relacionándolo con este tema que les comento que manejo. Una persona, por ejemplo, que sepa que consumir azúcar le hace daño, o consumir bebidas azucaradas, bueno, qué sé yo, y sin embargo lo hace. ¿Por qué esa persona lo hace? Y a escondidillas va y se come el churro o la dona o el brownie, ¿cierto? A escondidillas se toma la gaseosa llena de azúcar, a pesar de que sabe y es consciente que al hacerlo se está haciendo daño a sí mismo, a sí misma. Y tiene la información y tiene el conocimiento, sabe lo que puede llegar a pasar, sin embargo no toma acción para desarrollar ese cambio. ¿Por qué? Porque no ha tomado conciencia. Entonces lo podemos traspolar a muchos escenarios, hablándolo en términos de seguridad eléctrica. Por eso resalto lo que nos menciona Leina. Y es que justamente las personas necesitan tomar conciencia, y Leina mencionó algo adicional. Y es que las personas cabeza de las empresas, los gerentes, los directivos, sean ellos los que tomen conciencia, porque en últimas son ellos los que toman decisiones de si reducen esos factores de riesgo. Porque es que a veces para reducir un factor de riesgo se necesita un gasto o una inversión. Estamos hablando obviamente del factor económico. Y cuando el factor económico está en las manos de estas personas, pues simplemente no se da si ellos no tienen claro o simplemente no han tomado conciencia de lo que de lo que podría llegar a pasar. Entonces, Leina, muchas gracias por esa observación que nos regalas, porque realmente es indispensable. Tal vez lo he mencionado anteriormente y cuando yo tengo la oportunidad de visitar empresas para hacer supervisión o estamos en un proceso de capacitación o de implementación en protocolos de seguridad, nos damos cuenta realmente cómo a las personas, a los trabajadores, les cuesta trabajar con los elementos de protección personal. Muchas veces los trabajadores se quejan. Ay, es que la empresa no me da la dotación, es que yo pedí unos guantes hace rato, es que yo pedí unas botas hace rato, y no es tan así, no es tan real. Hoy en día, eso podríamos mencionarlo hace 15 años, pero al día de hoy yo creo que un alto porcentaje de las empresas en Latinoamérica se preocupan por realmente brindarle al trabajador sus elementos de protección personal. Bueno, pueden haber fallas, ¿cierto? Pueden haber empresas que todavía le hacen el quite, pero en una mayoría realmente, o por lo menos en la experiencia que yo he podido tener visitando muchas empresas para este tipo de situaciones, son los trabajadores los que le hacen el quite al usar los elementos de protección personal. Y es que, ay, no, ingeniero, es que yo no utilizo el casco porque es que me canso del cuello, es que me duele la cabeza. No, es que vea, yo me quito los guantes porque es que así me rinde más.
es que así manejo mejor el alicate o la herramienta, me desempeño mejor. No traje las botas porque pues estoy usando estas viejitas todavía para acabarlas bien primero. Y ese tipo de respuestas no las encontramos realmente en el sector laboral, como muchas veces, y no solamente en el sector eléctrico. Elementos de protección personal se usan en diferentes áreas de desempeño profesional y en todas las áreas. Es increíble ver cómo tantas personas realmente le hacen el quite a usar los elementos de protección personal. Es más, los usan si tienen el policía encima, ¿no? Si está el supervisor, si está el jefe, si está el ingeniero, si está el jefe de seguridad, el jefe inmediato, etcétera. Ahí en ese momento utilizan los elementos de protección personal. La persona da la vuelta a la espalda e inmediatamente ya se retiran los elementos. Y lo hemos comprobado, lo hemos visto, como infortunadamente realmente con respecto a ello, nuevamente viene el término, ¿no? Cómo falta conciencia con respecto a que el uso de los elementos de protección personal es algo personal, es algo que deben hacer en mí, es algo que nadie me debería imponer o nadie me debería pedir, sino que yo por mi propio valor, por mi propio concepto, tomo la decisión de usar mis elementos de protección personal, los cuales me ofrece y me entrega la empresa. Procesos de capacitación, procesos de formación, a través de los cuales realmente corroboremos que la información es clara, porque yo puedo decirle a un trabajador mío, vea, ahí está la norma, estúdiela y aplíquela, ¿cierto? Sin embargo, posiblemente no para él, él le puede dar una interpretación y yo le puedo dar otra, o simplemente él no la puede entender y ya. Entonces, lo que nos estás mencionando es bastante valioso, porque sí se requiere, obviamente, que nos aseguremos, ¿cierto? Lo que nos dice Jessica, que nos aseguramos, obviamente, que la información llega de una manera adecuada y que haya un proceso a través del cual esa información se imparte. Rosa nos comenta por acá en el chat, dice quizás incluir además de los niños a mascotas. Sí, me parece muy bien y es excelente. No solamente por el hecho de que son mascotas y son un miembro más de la familia, porque hoy en día lo vemos de esa manera, ¿no? Una mascota es otro miembro del hogar y es importante y por su propia seguridad, sino que adicional a ello, pues obviamente no tienen ni el conocimiento ni el entendimiento a nivel de términos de prevención. Entonces la imprudencia de una mascota pues es altísima. Y la incurrencia en errores y en llevar a que otras personas cometan errores también a la hora de desarrollar trabajos, entonces también obviamente es importante. Entonces, muy bien, Rosa, muchas gracias por incluirlo y por mencionarlo, porque claro que sí, es un factor importante, ¿cierto? Pero tú estás mencionando el término de mascotas y yo lo voy a ampliar un poco más. Y es no solamente las mascotas. Hay otro factor, por ejemplo, importante y es el tema de los animales en términos generales. Hay animales, tal vez era Max el que mencionaba en alguna ocasión, como algunas redes, por ejemplo, se dañan cuando hay aves grandes y abren sus alas y explotan simplemente un transformador y demás, ¿cierto? Pero también hay otro tipo de animales, como por ejemplo los roedores, que permiten muchos daños en las instalaciones, ¿sí? A veces dependiendo de la zona, por ejemplo, culebras, ratones, no sé, cualquier otro tipo de animales hormigas menciona Max, ¿cierto? Que pueden perjudicar, pueden dañar los aislamientos, pueden dañar los equipos, pueden dañar las instalaciones. Sobre ellas también se necesita entonces control de plagas, podríamos decir. Entonces, hablando de animales, que Rosa nos dio la apertura mencionando a las mascotas, yo lo transpolo también al término de las plagas y de los animales que pueden llegar a generar grandes daños. Y lo menciono porque no sé, hay muchas zonas, obviamente, en especial las zonas rurales,
en donde pues hay mucho animal cerca de las infraestructuras de las instalaciones que pueden obviamente generar este tipo de daños.